y la denuncia falsa me mete en el saco igual que a todos mis compañeros. Yo quisiera, cogiendo un poco... No estamos hablando de ningún vínculo que relacione lo que piensa que la separación de bienes, pues eso lo limita, pues tampoco vale la separación de bienes. El uso y disfrute de la vivienda es una cosa y la propiedad es otra. Entonces tú eres propietario para pagar el IBI, las obras que se produzcan en la vivienda, pero la que mete la llave, la gira y entra por la puerta es tu exmujer. Y tú, mientras tanto, cuando tus hijos están contigo, tienes que buscarte una casa donde tu hijo la ocupe contigo, y mientras tanto pagar también la otra. Económicamente, eso para muchísimas personas, no solamente para taxistas, sino porque para todo el mundo es súper difícil. Pero entendemos, perdón, una pregunta muy breve, les dejo ahora, pero entendemos que cuando se producen esos casos de uso y disfrute de una vivienda, lo ha explicado muy bien Juan Carlos, lo ha explicado perfectamente, pero la titularidad, la propiedad sigue siendo otra parte, pero bueno, entendemos que en esa situación será porque las mujeres no tengan ingresos, o sea, no trabajen. Es que es un círculo, esto realmente es un círculo vicioso. Creo que tiene más ingresos. Es un círculo vicioso que, un poquito siguiendo al hilo de lo que, cogiendo el testigo de lo que comentaba el compañero, la vía rápida sin duda es la denuncia falsa, ¿no? Es para que todo esto se acelere y en cuestión de 24 o 48 horas se dé lo que podría ser de otra manera un año de, tal y como va la justicia y lo saturada que está, lo que sería por un divorcio por medio del contencioso. Pero lo que yo quiero que quede claro, que es también lo importante que queremos trasladar desde esta campaña de los lazos verdes, es cuál es el círculo vicioso en el que está metido todo este tema, ¿no? En definitiva, como decimos, la denuncia falsa es la manera más rápida, pero el problema es que se otorga de forma sistemática la custodia monoparental en el 90 y tantos % de los casos a la madre, con el usufructo del domicilio conyugal para beneficio del menor, no por ella, sino por en el caso de que haya niños o haya menores, evidentemente por el beneficio del menor. Pero esto lo que supone es que aumenta la tensión en el conflicto, ya que la otra parte, que en la mayoría de los casos es el varón, pues se queda en una situación pues prácticamente en muchos casos de indigencia o cuando menos precaria, o de esclavitud de horarios, como no estamos algunos de nosotros, para poder hacer frente a la mitad de la hipoteca, a la pensión que tienes que pasar. Si tienes la suerte de que tu mujer trabajaba, pues ahí se queda más el alquiler que tengas que pagar si quieres optar el día que se dé el juicio a tener alguna pernocta con tus hijos. Todo esto sin disfrutar el bien, en este caso hablamos de la hipoteca, el bien de la vivienda, y todo esto normalmente la judicatura ver al hijo más que lo más mínimo. Claro, ¿por qué suele darle la cautela siempre? Automático, ¿sabes? Vamos a ver, estamos hablando de leyes, yo creo que se redactarían pues hace muchos años, cuando la sociedad no era la actual. Ahora estamos en una sociedad en que tanto hombres y mujeres participamos en la vida laboral del mismo modo que en la crianza de nuestros hijos, y a lo mejor estas leyes se redactaron pues cuando no eran las cosas así. Pero vamos a ver, estamos hay una evidencia, es que ahora mismo hay parejas de homosexuales que están adoptando niños. Y se la dan rápidamente. Es que hay una serie de hay un juez en Murcia que está condenado 10 años, creo, por haber tardado en dar la adopción. Sí, en ese caso es el juez Corominas, creo recordar, ¿se apellida? No, me dice Pablo que no. Bueno, pues en este caso eran Calamita, dos mujeres. En este caso era un proceso de dos mujeres. Pero bueno, parece pero escúchame, José María, porque hay un juez que recuerdo que hace un año y medio levantó la voz en Sevilla, además de los juzgados de familia, y por lo que se hace referencia a la prensa en distintas ocasiones, les están haciendo la vida imposible, incluso de algún sector jurídico también, judicial, algunos compañeros del Poder Judicial. Una cosa absolutamente espectacular, un hombre Montalbán fue al huello contra él diciendo que es el cabecilla de los maltratadores por haber dicho lo que ha dicho. Pero si ese hombre, siempre que le hemos visto en algún medio de comunicación, ha sido absolutamente correcto en sus comentarios y ninguno ha sido fuera de tono en absoluto. Te descalifica, en el momento que te mueves te quitan de la foto. Es un hombre experto que precisamente lo que hace es impartir justicia de familia. Y según tengo entendido, hasta duro contra los hombres. Y ha sabido entender que la cosa no está funcionando en el aspecto jurídico y lo ha denunciado, y algunos han echado incluso encima de él diciendo que eran los personas que parece le dar vergüenza hablar de este tipo de cosas. O sea, los hombres que no tenemos absolutamente nada que ocultar, o sea, debemos de dar la cara, debemos de ponernos nuestro lazo verde y enseñarle a la sociedad que nosotros hoy no tenemos nada de qué escondernos, sino que tenemos mucho que defender, y tenemos que defender nuestra identidad como padre, nuestra identidad como hombre, o sea, que hemos trabajado y que merecemos el 50% del fruto de nuestro trabajo sin quitarle nada a nadie, sino reclamando lo nuestro y poder estar con nuestros hijos. Que hay muchos padres jóvenes como nosotros que queremos estar con nuestros hijos, que queremos bañarlos, que queremos llevarlos al colegio y no nos dejan. O
sea, no nos dejan ser padres. ¿Ustedes vislumbran un cambio de ley en cuanto al cambio, sé que no querían hablar de política, en cuanto a cambio de partido político en el poder de este país? ¿Ustedes pueden vislumbrar un cambio en ese sentido? Yo desde luego yo no lo veo, soy un mercenario con mi voto, se lo daría al que dijera que lo que pasa es que hay que quitar al que está, lógicamente, el que hace orgullo de esta discriminación, porque además la titula discriminación positiva, ya lo dice la misma palabra. ¿Cómo puede haber una discriminación por la propia antonomasia de la palabra? No puede ser nunca positiva, es absurdo, es ridículo. Lo que está claro es que tanto en un partido como en otro hay hombres, ¿verdad? Entonces esto no es político. O sea, somos hombres los que tenemos derecho a estar con nuestros hijos. Nuestros hijos el día de mañana también querrán estar con los suyos. Y aquí no hay colores, entiendes, que valgan. Aquí lo que merece la pena, lo que es importante de verdad, es que consigamos una educación y un comportamiento igualitario ante hombres como mujeres. O sea, las mujeres tienen derecho a estar con sus hijos, por supuesto. Los hombres también. Las mujeres tienen derecho a usar la vivienda, por supuesto. Los hombres también. Y es así de sencillo. Vamos a ver, el derecho positivo que existe. El otro día tuvimos un debate, estaba Marta García ayer, redactora de Actualidad Económica, le enviamos un saludo desde aquí, y defendía la teoría de que el consumo de tabaco había bajado, evidentemente, porque se había aplicado una normativa restrictiva, muy restrictiva, que es conocido como derecho positivo, que eso va aliviando efectivamente que el consumo del tabaco baje. Pero yo reitero, desde mi modestia, desde lo poco que entiendo del fundamento jurídico, es que la clave de esto es que el derecho positivo deja de existir cuando se le priva a personas de la presunción de inocencia. Sus derechos fundamentales. Es uno de los pilares del Estado de Derecho y la democracia. Es que es uno de los pilares. Por eso es un tema tabú. Por eso esto no lo pueden decir, se puede decir en los medios. Pues que tenéis usted lo está diciendo aquí. La ministra. Bueno, sí, pero bueno, vosotros de los pocos sitios de libertad, además tiene que ser radio y pocos programas. O sea, no. Pero a ver lo que pasa mañana. Deje usted pasar el tiempo, a ver. Hombre, yo confío en la familia Ruiz Mateos, Magnífica, nunca nos ha coartado. Yo una vez voté a Ruiz Mateos y me dijeron que estaba loco, pero vamos, pues, si hubiera presentado votaría a Ruiz Mateos, porque no me gusta nada el panorama político que tenemos. Además, por lo menos da empleo. Exactamente. Que aquí nadie garantiza el empleo. Pero en fin, que vamos a ver, ustedes doy por hecho que son titulares de licencia los cuatro. Sí. De momento. De momento, hasta que no la quiten. De momento. Yo no soy el titular de la licencia, sino que yo soy trabajador. Bueno, en este orden de cosas, todos sabemos, todos los taxistas y todos los ciudadanos también, por qué no decirlo, en el estado de crisis que nos encontramos laboralmente hablando. La economía está por los suelos, los taxistas nos las vemos y nos la deseamos para maquillar un poquito los resultados que antiguamente hacíamos y llevar algo digno a nuestras mesas, ya es que nos conformamos con llevar algo digno a nuestras mesas. Estoy hablando de subsistencia, no estoy hablando de ganar dinero ni aumentar patrimonios. Y en este estado de cosas, reitero, nos encontramos con compañeros, en este caso taxistas, que con todo esto no sabemos cómo pueden salir adelante, porque si los que estamos a bien con nuestras familias y el juez no ha metido la mano en nuestras casas, estamos como estamos, con lo cual, en su caso, no nos podemos imaginar cómo pueden estar. Puedo hablar, mi caso en particular. Yo, como he dicho antes, pago la pensión de alimentos, pago el 50% de una alta hipoteca, pago el alquiler para optar el día que tenga un juicio, ya no a la custodia compartida, porque cuando no hay acuerdo no la dan, pero sí al menos a tener alguna pernocta más con mis hijos. Y desde luego estoy en la más absoluta de las ruinas. Sí, porque la otra opción suya sería por la noche ponerse debajo de un puente con su taxi y echar una cabezadita. Una pregunta. Hay quien lo hace. Bueno, están así yo he encontrado otra solución, por si le sirve a algún compañero que esté escuchando, y desde luego es echar muchas horas cuando no tienes a tus hijos, evidentemente, de trabajo, y con la posibilidad que tenemos con el taxi de tener una persona asalariada, como es en mi caso, para intentar que el taxi no esté parado en las horas que sí tengo a mi hijo. Una pregunta, se ha reiterado, pero yo la formulo sobre un caso concreto que usted está exponiendo con mucha nitidez y claridad. Entendemos que la otra parte no tendrá ningún tipo de ingresos. La otra parte trabaja, y lo que pasa es que en mi caso todavía no ha sido el juicio contencioso de divorcio, pero la otra parte gana como aproximadamente 3 veces más que yo, y percibe mi pensión, y se ha quedado con el usufructo de la casa. Esa es la realidad. Y si te toca el mes de vacaciones quedarte a tu hijo, también pagas el mes de alimentos, a pesar de que tú tienes que alimentarlo. Vamos, que yo entiendo que esa ley, cuando proteja a un menor, cuando esté dirigida a casos concretos en el que realmente se deba de aplicar así, pues me parecerá justo. Lo que no entiendo lógico es que se aplique eso como rasero para todo el mundo, sin entrar pero yo reitero, es que esto yo en mi opinión es que es muy importante, es la clave de todo esto, y es
realmente pues la usurpación del Estado de Derecho a través de unos políticos de una Cámara Baja que ha votado una normativa, porque en el caso que usted está manifestando de la agresión a un menor, la presunción de inocencia sigue existiendo. Usted recibe una denuncia de agresión a un menor y hay que demostrar que eso se ha producido, dónde, cuándo, por qué, o sea, lleva unos cauces, digamos, de derecho normal. Pero es que en este caso da la sensación, por los testimonios que nosotros oímos, de que no se produce eso. Efectivamente, ante una denuncia falsa de violencia de género, usted no tiene ninguna presunción de inocencia. Y de hecho, cuando uno entra en calabozo, es de lo peor tratado. Se lo digo en mi caso. Me han dado 2 puñetazos, he dicho al guardia, oye, que yo no he hecho nada, ¿qué quieres? ¿Otros 2? Me ha dicho. Y me tengo que callar, porque entras como maltratador. O sea, allí te están fichando como maltratador. Además, es que es una cosa que ninguno de los compañeros está siendo consciente. Nosotros tenemos antecedentes penales. O sea, cuando tenemos un problema yo, por ejemplo, en mi caso, que trabajo la noche, tengo un problema con un pasajero y cuando a mí me pide documentación, lo primero que me dice, señor agente, es: ¿puede usted calmar las cosas? Porque si no, esta noche se la pasa en calabozo. Usted tiene antecedentes. Sí, y todo debido a una... Es que te han arruinado tu vida. O sea, yo, que a mis 43 años me ha pasado esto por primera vez, me está costando lo que nadie puede imaginar. Psicológicamente asumir que soy una persona con antecedentes y que cuando me para la policía estoy ahí, sellado, diciendo... Sí, bueno, si yo no he hecho tiene que ser muy duro. Entradas en esto de los antecedentes penales, yo quisiera que les dijera algo a esos compañeros que insisten en que las tarjetas de identificación profesional del taxista sean adaptadas al tiempo, sean renovadas y que aquel que tenga antecedentes penales se le excluya de poder trabajar un taxi. ¿Qué les podríamos decir a estos compañeros? Da miedo eso que acaba de plantear. Es que dentro de poco llevan los taxis los descuartizadores, los atracadores de alto standing, los blanqueadores de drogas o de dinero negro, porque claro, si por fumarte vas a tener antecedentes, por tomarte una cerveza vas a tener antecedentes, por decir a tu hija que entre las 10 va a tener antecedentes, pues no sé quién llevará el taxi, la verdad, como no sean automáticos y vaya un muñeco absurdo, ¿no? solo. Una persona están cambiando el tipo de delincuente. El problema es que hay que hacer que la justicia sea, como su propia palabra dice, justa. Es el problema. Justa. El problema está en que la justicia que a un señor le lleva a ser denunciado y a tener antecedentes no es justa. O sea, no se puede pedir, ¿entiendes?, que se haga ese tipo de cosas. Por un señor que ha sido denunciado por maltrato y por algo que en su vida había tenido ningún tipo de relación con un juez, ni que había tenido ningún problema. Se ve en esa situación. Ahora, porque es penoso para esa persona de una forma muy dolorosa. Muy breve, relátenos alguno de ustedes, o en fin, quien quiera. Vamos a ver, pormenorizadamente su situación desde el momento que reciben ustedes la denuncia. Me imagino que habrá desavenencias pues personales, normal, un proceso que es frecuente entre las personas. En el momento que ustedes reciben la denuncia, ¿qué proceso lleva? Pero entendemos, perdón, una pregunta muy breve, les dejo ahora, pero entendemos que cuando se producen esos casos de uso y disfrute de una vivienda, que lo ha explicado muy bien Juan Carlos, lo ha explicado perfectamente, pero la titularidad, la propiedad sigue siendo otra parte, pero bueno, entendemos que de esa situación será porque las mujeres no tengan ingresos, o sea, no trabajen. Las mujeres no trabajan. Es que es un círculo, esto realmente es un círculo vicioso. Creo que tiene más ingresos. Es un círculo vicioso que, un poquito siguiendo al hilo de lo que, cogiendo el testigo de lo que comentaba el compañero, la vía rápida sin duda es la denuncia falsa, ¿no? Es para que todo esto se acelere. La que mete la llave, la gira y entra por la puerta es tu exmujer. Y tú, mientras tanto, cuando tus hijos están contigo, tienes que buscarte una casa donde tu hijo la ocupe contigo y mientras tanto pagar también la otra. Económicamente, eso para muchísimas personas, no solamente para taxistas, sino porque para todo el mundo es súper difícil. Y la denuncia falsa me mete en el saco igual que a todos mis compañeros. Yo quisiera, cogiendo un poco... No estamos hablando de ningún vínculo que relacione... Alguno que piensa que la separación de bienes, pues eso lo limita, pues tampoco vale la separación de bienes. El uso y disfrute de la vivienda es una cosa y la propiedad es otra. Entonces tú eres propietario para pagar el IBI, las obras que se produzcan en la vivienda, pero